El gobierno colombiano determinó en las últimas horas adelantarse a un paro de moteros en Colombia. El último paralizó Bogotá, que es la capital colombiana, y diferentes ciudades del país. El número de motociclistas en Colombia es el reflejo de una clase media, de una clase emergente, que con el sudor de su frente, con el trabajo honrado, se moviliza en un vehículo que se volvió muy popular. Y surgen aquí inquietudes en el marco normativo y legal, pero además unas variables. Si la estructura vial del país y la norma estaba preparada para esa avalancha de motos en Colombia. Hay fábricas de motos, ensambladoras de motos. Y hay una gran demanda. Se volvió el vehículo de la familia, clase media baja, por la facilidad para adquirir una moto, pero además por los costos del transporte, porque de incremento en incremento, de peso en peso, el salario mínimo se ahoga, se asfixia, se pierde, y los gastos del hogar son muchos. Que el mercado, que los servicios públicos, que tienen un peso enorme. La canasta alimentaria y los servicios públicos se llevan, y el canon de arrendamiento, el 70% del salario. Que internet móvil, o sea, el celular que cada uno utiliza, que internet hogar, eso tiene costos altos. Y el internet en Colombia no es tan gratis, debería ser mucho más económico. No lo es. Tampoco han revisado unas tarifas. Pero para estratos bajos debería tener un precio diferente, con una aplicación social. No existe de esas multinacionales. Ni de Claro, que maneja Slim, el multimillonario de origen mexicano. Ni Movistar, que tiene su casa matriz en España. Y La Criolla, que es una alianza de EPM de Medellín con otra empresa. La de Tigo, por ejemplo, son 3, pero las tarifas no son muy equilibradas tampoco, porque cuando usted mira la factura de la internet, del que paga para su casa, para su móvil, ahí está el IVA, el cargo del IVA. En tarifas bajas no tiene esa aplicación, pero la mayoría tiene el IVA. Y el gobierno colombiano tomó una decisión que recoge el primer punto de los moteros en Colombia, y que ayer trató aquí a Espacio. Se elimina el vocero de los Moteros Unidos del Quindío. El costo del SOAT estaba llegando a 900.000 pesos. Queda en 50%. Queda en 400, 430. Pero eso depende del cilindraje de la moto. Y ese es un tema de la mayor importancia, de mayor interés, porque puede estimular más la legalidad de quienes se salen de la norma y adquieren el famoso SOAT chiviado, el que no es. Y eso le genera una evasión al sistema grande, enormemente grande. El gobierno del presidente Petro entregó esa noticia al país. A partir del 1 de enero del 2023, se baja en 50% el costo del SOAT, seguro obligatorio para accidentes de tránsito. El ministro del Transporte explicó que es para compensar el incremento del costo del galón de gasolina, porque no se nos olvide que el año entrante empezarán a ajustar precio de la CPM, no sé si la medida la revisen, y precio de la gasolina, porque hay un fondo que se llama de estabilización petrolera que subsidia, pero ya está desfinanciado, esa gasolina. El Estado colombiano ha subsidiado esa gasolina. Y el tema de la sobretasa de los municipios, que siempre te ignoran. Armenia tiene sobretasa a la gasolina. Los municipios tienen sobretasa a la gasolina, está ignorada, está empeñada.
Pero es el primer punto de los moteros en Colombia. Faltan otros por resolver. Por lo menos el gobierno del presidente Petro dio un paso. Esperemos a ver cómo se soluciona de fondo ese tema que se volvió un elemento social muy importante en materia de políticas públicas en este segmento para movilidad y para evitar tanta siniestralidad y accidentalidad. El ministro de Hacienda en Colombia, que siempre suele, con esa frialdad de los economistas cepalinos, Comunidad Económica para América Latina, con esa ortodoxia del profesor de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, dice secamente ante los periodistas que el 2 de diciembre no habrá día sin IVA como se había anunciado. El gobierno siempre dijo que eliminaría días sin IVA. El ministro de Hacienda refrendó esa tesis. El argumento del ministro es bien debatible en sectores económicos y comerciales, que los días sin IVA solo sirven para favorecer las multinacionales, que la producción del país no se favorece. Y anoche dijo algo más contundente, que es que esos días sin IVA estimulan las ventas y las compras, me pareció muy grave, de productos sin la respectiva facturación. Lo que sabemos del comercio de los empresarios es que todos lo facturan y todos lo cancelan y pagan impuestos. El ministro que maneja información estratégica tiene esa información, tiene esa versión. Mejor dicho, en otras palabras, según el ministro de Hacienda, los días sin IVA son IVA de evasión de impuestos. Eso es muy grave, extremadamente grave. Entonces, con esa tesis no habrá días sin IVA en Colombia, el último de este año. Y el gobierno tiene el borrador del decreto y no hay días sin IVA. El tema de tecnología era muy estimulado y los jóvenes acudían a cambiar el iPad, el iPhone, el smartphone, el teléfono inteligente, el computador portátil, que también es fundamental. Se compraba, ya no se compra tan fácil, porque al precio del dólar, que es el que marca la pauta, ese descuento del 19% no va a aparecer, se pierde. Sin embargo, el comercio reacciona y el comercio dice que eso le hace mucho daño a la dinámica de ventas del país, a la economía colombiana. El ministro tendrá que responder por lo que suceda ese día y habrá que mirar y comparar con otros días sin IVA en fechas parecidas, aunque uno compara periodos similares. Pero la economía es global. Lo que el gobierno pretende es favorecer la empresa colombiana, la producción colombiana, y son dos extremos: el de cerrarse o abrirse al mundo. Dos visiones de economía y de tema tributario y fiscal del país. Una reflexión final. Mucho cuidado con la pólvora para adultos y niños. ¿Cómo es posible que no ha empezado la Navidad y ya en Armenia una menor de edad se quemó con pólvora? ¿Cuál es el sentido de la responsabilidad de los padres, de la familia, o en el caso de la menor, del garante, la vecina que la cuidaba? Por Dios, bajen videos, miren videos de las secuelas que deja la situación de un quemado con pólvora. Cuando se salva, los daños son casi irreparables y requieren muchas cirugías, pero quedan secuelas, aparecen problemas. No es el camino quemar pólvora. No sé si habrá aquí la llegada de diciembre. Suelen quemar pólvora para todo. El hombre pareciera que volvió a la época de las cavernas, a la primitiva. Entonces hay un argumento que los ambientalistas rebaten y debaten, que es que viven los de las pólvoras o polvorerías o ese mercado, fabricantes y los vaquianos que se contratan para quemar pólvora, que es que viven de ese sector de la economía. Y los ambientalistas dicen, no, eso está mandado a recoger, no es posible que en esta época, en esta era, en este mundo estén quemando pólvora. Y las denuncias son permanentes. El estrés que genera, y los animales también se estresan y genera maltrato animal. Y eso es un tema que siempre se ventila
en las redes y en debates de esa afectación que existe. De manera que las autoridades están haciendo la campaña, están haciendo lo propio, pero cada familia tiene que asumir la responsabilidad de su núcleo familiar. Esperamos que no sean más casos y que esto se corrija en Armenia y el departamento del Quindío. Un buen día para todos.